para mí, siempre que hablo con personas como ustedes. A ver, hoy hay otro tema, después de la independencia, obviamente después del golpe de Estado que dio el señor Obiang, se prometieron varias cosas, que era un bienestar social, y en la actualidad obviamente carecemos de ello. Hace unos años, varias personas que se pusieron en contacto conmigo. Una es una chica, una jovencita de 32 años que lleva padeciendo de cáncer desde el 2006 hasta hoy en día. Hemos consultado ya varios médicos en Valencia y los médicos no tienen buenas sensaciones hacia esta chica. Y otra es una mujer con su hija, sí, en Malabo. Su hija tiene parálisis cerebral, tiene epilepsia. El 2017 se la diagnosticó en La Paz y hasta hoy en día aún están suplicando ayuda y son los casos que conocemos, pero hay miles y miles de casos que no se atreven a denunciarlos o no se atreven a pedir ayuda por el qué dirán, y otros casos directamente pues las personas fallecen en silencio. Entonces, nosotros habilitamos una cuenta donde hemos recaudado unos 1.000 euros. Hemos dividido esos 1.000 euros. A cada familia le ha tocado 500 euros, otra familia 500 euros. Unas amigas mías que están aquí en Islandia han mandado dinero ya, un poco de dinero a estas familias también. Y otras personas que se han puesto en contacto conmigo también están llamando para aportar lo que pueden. Pero ustedes, como guineoecuatorianos, ¿creen que es suficiente que lo que nosotros hagamos aquí fuera pueda influir dentro del país, pueda ayudar a esas personas que están ahora enfermos? ¿Creéis que esta es la solución, que la gente que está enferma en Guinea Ecuatorial tenga que recurrir a un teléfono para pedir ayuda al exterior? Por favor, señor Bolequia. Cuando has estado hablando de esto, he pensado profundamente, es decir, y me hago la pregunta, o no hago la pregunta, sino afirmo, los gobernantes de Guinea Ecuatorial no gobiernan para la población. Los gobernantes de Guinea Ecuatorial no gobiernan para la población porque no responden a las necesidades de esa población. Es decir, para gobernar para una población hay que no solamente construir hospitales, sino equipar esos hospitales y dejar a los médicos fondos para investigar y atender correctamente a sus pacientes. Y formar a los médicos permanentemente. Y que el político no tenga mano o influencia para desviar, digamos, el recto proceder de los médicos, de los profesionales de la sanidad. Entonces, en un país tan rico como Guinea Ecuatorial, puedo decir que es el país más rico del mundo en función del número de habitantes, en función de la renta per cápita, etcétera, es el país más rico del mundo, en el país más rico del mundo haya una sola persona aquejada de una enfermedad, unos males, y que el Estado, el gobierno, capitaneado por el capitán general Obiang Geman Basogo, no responda a esa necesidad sanitaria de esa población, de esta persona o de estas personas, demuestra una vez más que no gobierna para la población. Porque gobernar es exigir que los médicos hagan bien su trabajo, darles todos los medios. Y es una vergüenza que desde fuera la gente tenga que reunir unos cuantos euritos para enviar a esas familias. Un ejemplo, Botsuana, donde la universidad es gratis. ¿Por qué? Por el diamante, la explotación de las minas de diamante que tienen. Universidad gratis. Porque piensan, si damos formación a la población, cuando terminen los diamantes, nuestra población estará tan preparada que podrán buscar solución a las carencias que tengan en aquel momento. Entonces, ¿para qué tenemos petróleo?
si no podemos responder a las necesidades mínimas de esas madres con estos enfermos? Y no solamente esas madres con estos enfermos, la cantidad de gente que está enferma en Guinea Ecuatorial. Entonces, si tenemos petróleo, si ingresamos tanto petróleo, ¿por qué no se pueden responder a esas necesidades? Por una sencilla razón, joven, porque el gobernante no piensa en la población, porque el gobernante no piensa en los guineoecuatorianos que no están en su alrededor, en su entorno. Entonces, él gobierna por inercia, a veces le tocará algo a la población, pero no lo programa, no dice de aquí a 40 años la población guineoecuatoriana tendrá esto, esto, esto. No lo programa. Si no lo programa, es normal, será normal que tengamos que vivir situaciones de este tipo. Madres desesperadas, padres desesperados, por ejemplo, la cantidad de gente que venía o suele venir a España para curarse, para curar a sus hijos. ¿Por qué no se puede hacer en Guinea Ecuatorial? Porque no existe una política sanitaria eficiente. No existe. ¿Por qué no se puede, digamos, financiar, digamos, una asistencia sanitaria? Porque no entra dentro de los programas. ¿Y cuáles son los programas del gobierno? Pues mantener controlada la población. ¿Cómo? Pues agresión, violencia, hambre, enfermedades, miedo, etcétera. Es muy triste escucharlo, la verdad es que es lamentable. Por favor, Juan. Pues mira, yo, bueno, en parte estoy de acuerdo con lo que ha avanzado el señor Bolequia, y evidentemente la ayuda que estáis destinando a esa gente es un gesto de solidaridad, es un gesto bueno, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque normalmente ese problema no es un problema que os acata a vosotros, es un problema que acata al gobierno de ese país, ¿de acuerdo? Y es más, podemos recurrir un poquito en el pasado, porque normalmente cuando ese señor accedió en el poder, ese señor no tenía, no sé si tenía un plan planificado para ese país. No lo tenía, por una parte. Y por otra parte, seguramente que hizo esto porque ya nos ha demostrado hasta estos días el por qué lo hizo. El por qué lo hizo para someter a esa población, para hundir a esa población, para borrar toda vía de progreso, de avance a toda la población de Guinea Ecuatorial. Porque normalmente si en una sociedad, en un país, debe haber organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. Esas organizaciones son las que en general deben hacer presión o deben ir tocando puertas a fin de que dispongan de todos esos medios para poder, en caso de que no haya suficiente posibilidad de poder tratar a esas personas ahí en Guinea Ecuatorial, que esas personas puedan favorecer para que puedan evacuar a esas personas para que vengan a tratarse fuera. Pero no existen esas organizaciones ahí en Guinea Ecuatorial. Las únicas organizaciones que hay ahí en Guinea Ecuatorial son organizaciones que lo ostenta la mujer de Obiang. Y si lo hace por familiaridad, Yo conozco a una señora que tuve la amabilidad de dialogar con ella, no solamente una, pero muchas. Esa señora fueron recogiendo a gente en la calle de Malabo que no tenían que comer. Son personas que tenían problemas mentales, que vivían fatal. No se duchaban ni nada. Les iban recogiendo, les pusieron a bañar, a tener, y buscaron un lugar para poder mantener a esa gente. Y fíjate que esa señora habló con sus amigas, con sus compañeras, para que recurrieran a la que se llaman primera dama, a fin de ver si ella les podía ayudar. Y cuando fueron ahí, en vez de hablar el castellano, se ponen a hablar en Fang. Y había un médico guineano ahí que ha tenido que hacer una formación aquí relacionado con gente que tiene problemas psíquicos. Y ese médico se puso a hablar en Fang con la primera dama. Con que la primera dama ya había pensado de que este proyecto se iba a quedar para ella, no para esas que tuvieron la iniciativa. ¿Tú te das cuenta? Y ella invirtió se construyó Sampaca, ese sitio que se llama Sampaca.
Pero era la idea de unas mujeres de la calle que tuvieron esa iniciativa. Y esa iniciativa se la quedó la mujer de Obiang con otros y mira dónde han acabado. Mira. Y esto es lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Con esa gente ahí enfrente de nuestro país, no siempre vamos a estar estancados y peor, porque no son las personas adecuadas, no son las personas que necesitamos ahí y no son las personas que en ningún momento van a intentar querer mejorar las cosas porque han tenido suficiente tiempo para despertarse, para poder encontrar otra solución para ese país y no lo han podido hacer y no es ahora que lo van a hacer. Y es asunto de nosotros. Vale, una pregunta para el profesor, así breve. Normalmente cuando hablamos de Guinea Ecuatorial y vemos las carencias que hay dentro del país, hay mucha gente, no sé si no le ha pasado, que dicen que es que nosotros somos un país joven. Es normal que aún estemos en la situación que estamos porque somos, para mucha gente de los que gobiernan en Guinea, para ellos Guinea sigue siendo un país joven. Y para otros, cuando es algo negativo hacia Guinea, por ejemplo, hay mucha delincuencia, las madres abandonan a sus hijos, los padres no se hacen cargo, siempre alegan que eso también pasa en otras partes del mundo. Yo ya no sé qué decirles. Esa gente que siempre me dice, por favor, profesor, ¿qué opina? Dicen que en Guinea Ecuatorial hay no sé cuánto, 1.200.000 habitantes. Habría que saber de esos 1.200.000 cuántos jóvenes hay de menos de 20 años y cuántos adultos hay de más de 65 años, etcétera, etcétera. Es decir, es normal que la gente piense que Guinea Ecuatorial tiene que vivir esa situación porque es un país joven. Pero olvidan también la gente que opina así que los jóvenes a veces son los protagonistas de los cambios cuando se les da la oportunidad. Porque los jóvenes a veces, al no tener ningún tipo de responsabilidad, pueden empujar a los mayores a hacer cambios y a cambiar las cosas. Alguna vez lo he dicho, si tú eres joven y quieres llegar a casa a la 1 de la mañana, tienes que enfrentarte a tus padres. Si no, tus padres te van a decir que llegues a las 8:30 de la noche y siempre estarás llegando a las 8:30. Entonces, país joven significa cambio. ¿Me explico? Un país joven significa gente joven, significa cambios. Pero al igual que tal como estamos viviendo Guinea Ecuatorial, yo diría que es un país anciano, ancestral. ¿Por qué? Porque no hay cambios. Entonces, por eso he dicho, ¿qué porcentaje de jóvenes tiene Guinea Ecuatorial? Porque en función del porcentaje de jóvenes, como país joven, debería, digamos, promover mucho cambio. Las instituciones mundiales tienen miedo a África porque dicen que de aquí al año 2099, África tendrá 4.000 millones de habitantes. Tienen mucho miedo y que de esos 4.000 millones de habitantes, el 80% serán jóvenes menores de 30 años. Eso significa mucho cambio y tienen miedo. Por eso digo, un país joven se caracteriza por los cambios que promueve la juventud desde la más, digamos, no desde la desesperación, evidentemente, desde la más remota, digamos, desde el más remoto rincón. Por eso digo, país joven, no para justificar, digamos, la inactividad, sino para promover los cambios. País joven, jóvenes que exigen, que promueven cambios. Lo que pasa es que los mayores que gobiernan, digamos, haciendo uso de lo que les caracteriza, cuando ven que los jóvenes intentan, digamos, a salirse con la suya, ¿qué hacen? Sacar el ejército a la calle, matar a unos cuantos jóvenes y frenar ese cambio. Porque un país joven debe caracterizarse, repito, por eso, por el cambio. Es decir, para mí, el hecho de que, digamos, unos padres no se hagan cargo de sus hijos, unas madres abandonen a sus hijos, hombre, a veces uno piensa, también en Occidente lo hacen, también en tal sitio lo hacen, también en tal sitio lo hacen, de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como que podríamos decir, ¿no? Pero si Guinea Ecuatorial es un país joven, debe caracterizarse por
los cambios que promuevan los jóvenes, es decir, los cambios. Si Guinea Ecuatorial es un país donde el hombre y tal le abandona a sus hijos y no se hace cargo de ellos, no tiene justificación. Porque por eso ves que los mayores cuando son llamados a gobernar, son ministros y tal, acaban reproduciendo lo mismo que hacen en sus propias casas. Es decir, no puedes gobernar un país cuando no gobiernas en tu casa. Es decir, cuando gobiernas con mano dura, etcétera, en tu casa, pegarás, golpearás y te violentarás con tus subalternos, seas ministro, seas general, etcétera. Y es lo que estamos viviendo en Guinea Ecuatorial. Es decir, ministros que abofetean a sus trabajadores, presidente que golpea a sus ministros, vicepresidente que insulta a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para mí es un país, digamos, todavía no se ha definido como tal país. Ya se irá definiendo poco a poco, ¿no? O sea, nosotros tenemos prisa por ver las cosas cambiadas ya. Olvidamos que los destinos de cada uno de los 54 estados africanos, y si no contamos con Marruecos, o 55, etcétera, cada uno de esos estados tiene un perfil diseñado desde fuera de cada uno de esos estados. Y los jóvenes son los únicos que podrían cambiar el perfil de esos estados, de cada uno de esos estados. Pero esos jóvenes, ¿dónde van? A Europa, a América, etcétera. Entonces, África será siempre un continente joven. Esos 4.000 millones de habitantes, 80% jóvenes de menos de 30 años, vendrán a Europa. Porque Europa tendrá una población muy vieja y necesitará jóvenes. Vendrán a Europa. Y África siempre será nuestro continente suministrador de mano de obra. Suministrador de mano de obra con unos dirigentes que estarán allí para vigilar para que no haya cambios. Vaya por Dios. Esperemos que no sea así. No es pesimismo, por favor. No es digamos, he estado en Ghana, ya lo sabes. He estado en Camerún, he estado en Alemania, he estado en Senegal, he estado en Togo, he estado. Te voy a dar un ejemplo. Es decir, cuando Juan Marcos decía, es que Guinea Ecuatorial no tiene, digamos, intelectuales y tal. Sí, pues bueno, alguno tendrá. Por eso tenemos un Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, aunque sea de nombre. Pero un dato muy importante, el hecho de que, por ejemplo, en Togo, un país pequeño y tal, Togo tiene 80 científicos en ejercicio, 80 en Togo. Por ejemplo, Ghana tiene 3.800 científicos que están investigando. Camerún tiene 62 doctores en estudios hispánicos. Jóvenes o mayores. Entonces, cuando veo todo eso y leo todo eso, automáticamente giro la vista a Guinea Ecuatorial. ¿Cuántos científicos tiene Guinea Ecuatorial? ¿Cuántos doctores tiene Guinea Ecuatorial? No médicos, ¿eh? ¿Cuántos doctores investigadores tiene? ¿Cuántos no sé qué tiene? Digo, no hay datos. Y eso, para un país que quiere sumarse al progreso, al desarrollo, es malísimo. Y, lamentablemente, nuestros dirigentes políticos, además lo hemos visto el otro día, nuestros dirigentes políticos no hacen nada para remediarlo. Lo hemos visto el otro día. Una política insultando y amenazando a una persona. Vas a saber quién soy. Entonces esto de decir, mira, señores, aquí no hay gobierno. Aquí hay una panda de como dirían en francés, pan de voyou, panda ¿cómo lo llamaron? ¿Cómo traducirlo en español? Que pasan por políticos. Gamberros, gamberros, sí, para que no son políticos. Entonces, ¿cómo queremos que esté el país? Juan, tenemos que hacer, pero vamos a ver, es como yo ahora mismo,
no me pidas, Juan, que haga la carrera de 100 metros lisos en media hora, porque no puedo. Eso lo tienen que hacer los jóvenes. No, señor. Pero esos jóvenes pueden hacer la carrera siempre y cuando no haya militares que les vayan a disparar. Y en Guinea Ecuatorial los militares están preparados, seleccionados para disparar a esos jóvenes. No les importa en absoluto. ¿Por qué? Porque al dispararles después les darán unos cuantos 100.000 francos para ir a beber algo. Señor Bolequia, le voy a decir una cosa. Mira, ha habido jóvenes que han estudiado aquí en Europa, jóvenes guineanos que han estudiado aquí en Europa, tanto en Francia como aquí en España como en Alemania. Esos jóvenes se conocen aquí, se hacen amigos aquí, pero cuando se encuentran en Guinea dejan esa amistad, desaparece. Y son chicos que han compartido cosas en comunes aquí. Y esos mismos son capaces de ir a vender a su propio amigo con el cual sabe que hemos pasado canutas juntos. Esto, ¿a qué se debe? Se debe porque desde aquí no hay una conciencia de que cuando estamos aquí, que nos reunamos, que debatamos sobre temas de nuestro país como africano que somos. ¿Qué tenemos? ¿Qué disponemos? ¿Y qué podemos aportar? Esto, dicen que cuando sumamos cerebros, multiplicamos resultados. Entonces, esto es lo que me choca mucho, porque yo he estado en Francia, he visto muchos guineanos ahí, pero esto pasa solamente para los guineanos, porque no ocurre con los chicos que son senegaleses, que son gaboneses, que son no sé qué. No ocurre con ellos. ¿Por qué? Porque muchos, la forma que viven aquí, creen que una vez llegaron a Guinea, se meten en el gobierno y se hacen ricos en un abrir y cerrar los ojos. ¿De acuerdo? Y como ya han entrado dentro de ese sistema, ya sus compañeros, estos se les deja. Ya no conocen a nadie porque saben que todo lo que pueden decir está en peligro. Inseguridad total. Y esto no ayuda a la intelectualidad. Muchos de ellos se vuelven peor que aquel que no ha ido a la universidad. Este es un caso enorme que duele la cabeza, que duele, que remueve por dentro. Y ahí cuando me refiero a ustedes, no es para que solucionéis el problema. Cuando me refiero a ustedes, me refiero a que la motivación, porque has dicho aquí que los jóvenes son los que tienen que traer el cambio, evidentemente. Pero si el mayor que yo he encontrado, el modelo o el ejemplo que yo tengo que seguir es ese mayor, pero cuando miro a ese mayor, no veo nada que me atrae o que me motiva o que sea para mí un espejo. Entonces, posiblemente diré, voy a hacer igual como él hace, salir con mujeres, borrar todo ese respeto, esa dignidad que realmente un pequeño puede tener hacia un mayor. Y esto lo tenemos en Guinea. ¿Entiendes? Eso que ha dicho Máximo también, Máximo, lo que has avanzado. Máximo, desde luego te felicito con ese trabajo que estás haciendo. Porque si hoy en día estoy aquí con el señor Bolequia o he estado con otros compañeros guineanos que en algún momento no los conocía, nos hemos encontrado aquí y ya nos conocemos, aunque tú mismo que estás ahí no te conocía, pero ya nos conocemos, ¿sí? Pero esta labor que estás haciendo nos permite para que nos podamos acercarnos. Que los jóvenes dicen que somos un país joven y todo eso. Es solamente buscar excusas que no valen para nada. Buscamos excusas y dicen que cuando buscamos excusas es para justificar nuestra mediocridad. ¿Por qué? Porque no queremos pensar. Y también cuando no podemos pensar es porque las actividades que estamos desarrollando son actividades que no nos motivan a ser creativos. Por eso Guinea Ecuatorial no puede haber creatividad ahí. ¿Por qué? Porque toda esa mente, la mente de Guinea Ecuatorial está bloqueada. Parece que les han vacunado algo para que puedan desarrollarse, para que puedan rebelarse consigo mismo. La era de los mártires ha pasado, Juan. No, la era de los mártires ha pasado evidentemente, pero la era de los mártires son una imagen para nosotros.
Desde luego que sí. Profesor Bolequia. Nadie quiere ser mártir. La era de los mártires ha pasado. La era de pensar que la mejor vida estará en el cielo después de muerto ya ha pasado. Entonces la gente se ha concienciado de que la única vida que tenemos es la que estamos viviendo en la tierra. Y dice, mira, si yo puedo tener lo que anhelo, coches, casas, yo qué sé, pues lo voy a tener y punto. O sea, no me importa a mí. Fatal. Esto es negativo. Eso es Alemania, que en Alemania Juan, o en España defendiera, digamos, la bandera de Guinea Ecuatorial, pero luego cuando vaya a Guinea lo único que me importa es comer. Y porque sé que si me meto con el gobierno me van a atizar y voy a pasar hambre. Así que me meto con el gobierno, estoy con el gobierno y punto. Y pues, conocerás a mucha gente y lo sabes perfectamente. Entonces, depende de cada uno, Juan. Cada uno decide cómo llevar su vida. Es decir, no podemos pensar, vamos a hacer esto porque fulanito lo ha dicho. No, a pesar de tener referentes como has dicho, Donato Ndongo, etcétera, Paco Zamora, Cruz Merchore y Anchama, Adolfo Bianbico, etcétera, esos monstruos del conocimiento, yo soy quien decide qué voy a hacer y con quién puedo trabajar y con quién voy a trabajar. Yo, ¿me explico? Evidentemente. Exacto. Entonces, entonces el sistema educativo es el sistema educativo del país es el que debe, no el sistema educativo, sino los que forman parte del sistema educativo, gobierno, profesorado, padres de familia, vecinos, etcétera, son los que deben buscar la manera de concienciar a los jóvenes para que estos jóvenes promuevan los cambios que necesita el país. Los países como Gabón, países como Ghana, países como Senegal, países como Togo, etcétera, a pesar de que algunos tengan regímenes políticos duros, el sistema educativo no impide que esos jóvenes, digamos, tomen decisiones y tomen protagonismo en sus cambios, en sus vidas. Sin embargo, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema religioso en Guinea Ecuatorial, en nuestro sistema cultural, se ha, digamos, desmitificado la figura de la persona que, digamos, lucha por el bien de todos. Eso se ha desmoronado. Lo único que importa ahora mismo en Guinea Ecuatorial, bueno, una de las cosas que importan en Guinea Ecuatorial, no voy a decir lo único, es hacer ostentación de bienes materiales, es decir, casas, coches, mujeres, hijos, dinero, mucho dinero, etcétera. Aquella persona que diga, yo soy tal, a pesar de que el señor presidente Obiang dijo en una revista, más vale un pueblo oculto que un pueblo rico, no es verdad. Es decir, es una burla. Es una burla total, ¿no? Hombre, porque también él le gusta, digamos, le gustaría tener un conocimiento exquisito. Por eso ves que no desaprovecha la ocasión para que le nombren doctor honoris causa. Entonces, señal de que le gusta, su entorno le gusta ser doctor honoris causa. Lo mismo dice cuando dice que el petróleo es una bendición para Guinea Ecuatorial, es bendición para su familia, no para los pueblos de Guinea Ecuatorial. Yo recuerdo que estaba en la Academia Ecuatoguineana, que llaman Ecuatoguineana de la Lengua, y cuando me enteré de que le iban a nombrar al presidente Obiang, como se dice, socio honorífico, que me llevé las manos a la cabeza. Digo, pero ¿cómo es posible que podáis humillar a un jefe de Estado de esta manera? Eso es una humillación. Nombrar a un presidente socio honorífico de una academia que todavía está empezando a funcionar. Pero bueno, él lo aceptó y además, ya digo, yo si fuese jefe de Estado, yo no lo acepto, hombre. ¿Por qué? Porque estoy por encima de todo eso. Entonces yo estoy para representar. Entonces ya hay alguien que representa a la academia. En ese caso, el presidente de la misma academia. No, yo no tengo por qué, presidente, estar allí. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy como miembro del gobierno, vamos a debatir para ver cuánto dinero damos a la academia para que funcione nuestra lengua española oficial, nuestras lenguas nativas, etcétera.
Pero lo que no voy a hacer es, yo qué sé, que me nombren socio honorífico, no. Entonces, para que veáis que también el presidente de Guinea Ecuatorial le gustaría ser, entre comillas, intelectual, le gustaría ser valorado como un hombre de conocimiento, ¿eh? Pero además, el hombre ha publicado un par de libros, eso es señal de que el hombre le gustaría, pero lamentablemente no lo sé. Un par de libros. No llega.